Hola, somos Tangente, mi nombre es Luis Miguel Reyes y ya estamos de vuelta con un episodio más. Hoy vamos a hablar un poquito de todo, tenemos ahí un programa mezclado para traerles a ustedes un poco de la coyuntura política nacional y un poquito internacional, aunque es ahí nomás a la par en el país vecino, El Salvador. Y para eso ya les voy a presentar a quienes están aquí conmigo. Gabriel Reyes, que es politólogo. Ahora voy a decir así porque ya me regañaron que no presento a los invitados, entonces... Que no, entonces, no lees el CV. no leo CV, entonces Gabriel es politólogo y está también con nosotros Pavel Vega, que Pavel es periodista. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por venir. Como les decía, hoy como creo que hay varios temas, no son temas muy grandes o muy macro, pero temas que podemos seguir redondando un poco y desgranándolos un poco en este tiempo que tenemos. El primero es que parece que mucha gente cayó en cuenta la semana pasada que Bukele, digamos que no es tan democrático como se pinta, ¿verdad? O que abiertamente, digamos, es sus formas y tanto en forma como fondo es muy, muy poco democrático, ¿verdad? Hay quienes dirían directamente, abiertamente es un dictador, ¿verdad? Pero resulta que la semana pasada anuncia Bukele que va a decretar, o en realidad no dijo mucho cuál era la vía por la que pensaba hacer estas cosas, pero... No mucho importa porque... Ajá, sí, exacto. Ya creíamos que ya en esas situaciones la vía no importa porque cuando se hace cosas Cuando por tenés decreto, todo el pues, poder, ¿no? ajá, no necesitas dar muchas explicaciones, pero él dijo básicamente que les advierte a los comerciantes, dijo. Creo que no dijo empresarios, dijo comerciantes, si no estoy mal. Les advierte que los precios están muy altos, que la gente está afectada y que primero fueron por las maras y que ahora van por los comerciantes o empresarios básicamente, que según él tienen los precios muy altos y que necesita bajarlos y que quien no lo haga pues va a sufrir las consecuencias. No sé cuáles son esas porque como sabemos no sé cuál es la vía que va a utilizar para esto, pero es interesante creo yo porque digamos... Las campanadas dictatoriales sobre el gobierno de Bukele se venían escuchando desde hace años, ¿verdad? Esto no es de ahorita. Todos recordarán aquel momento casi de inicios de su gobierno cuando entra con el ejército al Congreso de una forma amenazante para, digamos, algunas cosas que él quería mover por ahí. Pero... parece que mucha gente se hace a la vista gorda porque, por un lado, dicen que sus resultados en temas de reducción de la violencia funcionan, pero no sé. Platiquemos un poco de esto para arrancar un poco ahí la conversación y calentar motores. ¿Quién quiere arrancar? ¿Sabes que yo? Pavel. Yo creo que al final esto ha sucedido en muchos lugares donde se fomentó el autoritarismo y el autoritarismo se permitió desde distintos sectores. Y ahorita en El Salvador, y como vos decís, como un coletazo en Guatemala, se están dando cuenta las personas que avalaban el autoritarismo de Bukele contra las pandillas, de que se están dando cuenta de que el autoritarismo siempre te va a llegar. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Lo mismo pasó en Nicaragua. Si me recuerdan cómo se llama el CACIF allá, el sector privado organizado. Sí, el no recuerdo el nombre ahorita, pero sí. Nacional Empresarial, algo así. Ajá. Y... no, ese es el de aquí, ¿verdad? El sí, no. alternativo. Creo que acá se llama tiene igual. un nombre, creo que es Copet, algo así. Pero el sector organizado privado en Nicaragua le sucedió lo mismo. El mismo Tony Maluf, que era ministro de Economía con Yamatei, fue a tomarse fotografías cuando era presidente del CACIF con el mismo Ortega. Lo mismo está sucediendo se les advirtió, se les dijo que Bukele mientras iba a controlar a las pandillas, que por supuesto lo hizo, hay reportajes explícitos de cómo él primero, ¿cómo se dice?, se alió con las pandillas para controlar los homicidios. Pactó con las pandillas para controlar los homicidios y cuando se les salieron de las manos, pues ya les tiró la fuerza autoritaria. Por supuesto que la gente va a estar contenta si es efectivo. ¿Quién no quiere que ya no dejen de matar en la calle o que te asalten o que te pidan extorsión? Eso es totalmente comprensible. Lo que pasa es que eso tiene un costo y se ha dicho desde hace muchos años. Tiene el costo a mediano y largo plazo. Y ahora los empresarios lo están viendo. A mí no me queda la duda, seguramente lo veremos en investigaciones periodísticas o a largo tiempo, investigaciones
de índole criminal, que está pactando también con algunas empresas para bajar los precios y que su fachada, porque él es un publicista nato, Sí. Es dar esa orden, digamos, de que bajen los precios y al día siguiente bajan los precios. Pero lo que yo quería resaltar es lo que dije al principio. Ahora se están dando cuenta de que también contra ellos. Y después otros sectores se van a dar cuenta de que también contra ellos. Y al final la gente misma, la ciudadanía común, se va a dar cuenta de que el gobierno también va contra ellos. ¿Cómo es aquel famoso dicho de primero vinieron por los estudiantes y no dije nada? Vinieron por, no sé, los jueces y no dije nada. Vinieron por mí y ya no había nadie para decir nada. Parece que se repite siempre, ¿verdad? A mí lo que me parece fantástico de todo esto es esa contradicción que hay en los libertarios, ¿va? O sea, donde hay una sensación y un fanatismo por la mano dura y la supuesta eficiencia desmedida de Bukele, sin identificar que esa eficiencia siempre tiene costos en las libertades. O sea, cualquier liberal se daría cuenta que una acumulación desmedida del poder que permite tomar o que permite implementar soluciones extremadamente eficientes es riesgosa, ¿verdad? En cualquier país donde alguien empiece a acumular esa cantidad de poder que le permita actuar sin controles democráticos, controles de derechos humanos, como lo que pasaba con las pandillas, después va a ser usada para cualquier cosa. Y entonces, a mí lo que más temor me causa sobre Bukele es que la narrativa de la eficiencia va mucho más rápido en la discusión social que el entendimiento del peligro de la acumulación del poder. Entonces, esa velocidad con la que Bukele comunica y sus fans lo replican va mucho más rápido del riesgo que eso representa. Y si se dan cuenta, cuando Bukele dice esto, ¿verdad? Que está pensando intervenir la economía para controlar precios, digamos, no hay una reacción de ese fandom. Yo diría que son más los libertarios, ¿verdad? Que de alguna manera están como empezándose a subir en ese barco, y eso es porque la narrativa de Bukele es muy rápida y es muy eficiente, ¿va? Y entonces, a mí, incluso como para traerlo a Guatemala y hablar un poco de lo que va a pasar en el futuro y también un poco de Trump, ese riesgo de que la narrativa sobre la eficiencia se mueva más rápido que la acumulación del poder es un peligro en todo el mundo. Eso es lo que se entiende ahora como populismo, ¿no? Y hay países que están sabiendo lo derrotar muy bien, como lo que acaba de pasar en Francia. Veremos si en Estados Unidos hay suficiente capacidad de racionalizarlo en noviembre, pero me preocupa más qué va a pasar aquí en el 2027, así en Guatemala se va a poder contener eso. Ahora, yo veo, digamos, llevando la discusión a un plano un poco más, no sé si teórico o qué, pero digamos, parece que hay una crisis en el liberalismo, ¿verdad? Y hay una crisis definitivamente en la democracia, ¿verdad? Estamos viendo que hacer cambios o lograr resultados en democracia es muy difícil porque, digamos, hay muchas fuerzas. Siempre ha sido difícil. Lo que pasa es que ahora, con la información y la comunicación yendo tan rápido, nos llega mucho más o con mucho más volumen y velocidad la narrativa de la eficiencia con el control del poder que la paciencia de la democracia. Ahora, la eficiencia no es del todo, ¿verdad? No, o sea, hay algo ahí que no es real, construido comunicacionalmente, porque lo de Bukele, digamos... Yo diría que todos. Las políticas de mano dura tienen un efecto inmediato, pero en el largo plazo terminan desgastándose, ¿verdad? Sí. Y también las políticas de curar muchos o aliviar la pobreza o digamos, la situación económica de la gente en corto plazo, eventualmente también termina desgastándose. O no es real, no es posible tampoco. Y hay que ver eso, digamos, en el ejemplo de... Siempre se pone este ejemplo, pero qué feo, pero digamos que ya se volvió un caso paradigmático en América Latina, el caso venezolano, ¿verdad? Como hace unos años, yo recuerdo, todavía había gente que defendía que eso no era una dictadura, ¿verdad? O sea, había esa defensa. Era distinta, porque en ese caso venía, creo yo, más de la izquierda latinoamericana, que quería mantener la ficción de que se podía mantener este Estado venezolano de esta forma, y hoy es más la derecha latinoamericana también, y ojo, no solo latinoamericana, porque Bukele está siendo conocido en Europa, digamos, ya hay bueno, lo llaman mucha así, admiración. sale... hay mucha admiración hacia hacia Bukele, la supuesta eficiencia. Ajá, la supuesta eficiencia de Bukele.
Entonces vemos que, digamos, hay una conveniencia, ¿verdad? Con la que se tapa la violación de derechos, se tapa la falta de democracia, la falta de libertades, a favor de cierta narrativa. Y tal vez, perdón que hable tanto, pero ahí tal vez la pregunta del futuro es, ¿para qué sirve en realidad la democracia? O sea, ¿cuál es su utilidad? Porque un poco es, ¿para qué quiero democracia si Bukele es eficiente? Esa es la pregunta. Bueno, la democracia sirve para que, primero, no exista alguien que tenga una acumulación absoluta del poder y que esa persona lo pueda usar discrecionalmente, porque lo que les empieza a pasar a los dictadores con el tiempo es que son incapaces de darle a todo el mundo, ¿verdad? Digamos, Bukele empezó dándole a su constituency lo que querían, que era seguridad, pero con el tiempo su constituency va a empezar a querer cosas que son contradictorias en la práctica, como si la inflación está muy alta, ¿a quién le tengo que dar martillo? En un país dolarizado. ¿Es a los empresarios? ¿Es a quién le tengo que dar martillo para... ¿Quién es el nuevo enemigo? ¿Quién es el enemigo si ya no son los mareros? Y entonces se va a echar encima al sector privado salvadoreño. O sea... Que ya se los echó encima un poco antes, al inicio. Y va a ¿verdad? utilizar todo el poder que tiene y que ellos le dieron para echárselos encima, no sé, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué sigue para el dictador? ¿Contra quién va a usar todo su poder? ¿Y la democracia sirve para qué? Qué bueno que Bukele usó todo su poder un día para ayudarme a mí. Pero ¿qué pasa cuando lo quiere usar para arruinarme a mí? Bueno, la democracia no permite esas cosas, ¿verdad? Y tiene sus costos. Los costos son... pues que las políticas públicas llegan más despacio, toman más tiempo, etcétera. Ahora, la economía es donde a Bukele más le va a costar mostrar resultados Ese es para su votante, ¿verdad? Porque primero, como decía, es un país dolarizado, o sea, no depende solo de lo que se haga dentro de El Salvador. Y luego también dependes de dinámicas internacionales. Además de que no es un país complejas. productor. Para nada. Entonces también depende de las importaciones. No solo depende de lo que se haga en El Salvador, las políticas internas económicas, también depende de mucho de las importaciones. Entonces, es lo que justo dice Gabriel. En la narrativa y en el decálogo de Goebbels, digamos, que él lo sigue muy, muy al pie de la letra, se necesita siempre un enemigo común, un enemigo artificiado, digamos, y que se pueda conjugar esa palabra. Y ahora parece que lo que quiere formar es eso. Y él lo dijo desde el principio de esta administración nueva, de su segunda administración, o creo que en la campaña electoral. Dijo que su segundo gobierno iba a ser orientado hacia el tema económico. Ya la seguridad la paleó, entre comillas. Sí. Y ahora iba a estar enfocado, y ya se está viendo el primer bofetón, digamos. Y recuerden que nuestro queridísimo patrocinador San Miguel tiene disponible para ustedes todo tipo de productos en madera para poder pues emprender esos proyectos que tienen de remodelaciones o de muebles, cosas que quieran hacer en su casa. Solo tienen que visitar cualquiera de las tiendas que tiene San Miguel en toda la República. A nosotros aquí en Tangente nos gusta la tienda de Zona 9. Es una tienda bastante espaciosa donde les dan la mejor asesoría en productos de madera. Recuerden también que San Miguel tiene de vez en cuando disposición de algunos cursos de armado de muebles de melamina por si ustedes quieren pues aprender una habilidad nueva y distraerse un poco también, o si quieren dedicarse abiertamente a eso, pero San Miguel es la mejor opción para ustedes. Ahora hablemos de esto que les decía. No es tan difícil identificar a una dictadura o un régimen poco democrático, ¿verdad? Ya hay medios de comunicación que lo venían anunciando desde hace un tiempo, no solo por las miles de detenciones arbitrarias que se habían dado contra personas que, ojo, no están metidas en política, sino que por el simple hecho de esa lucha contra las maras que tenía Bukele tan agresiva, habían muchos casos de detenciones arbitrarias, que de hecho algunos de ellos fueron liberados, ¿verdad? O sea, fue reconocido. Más de 7,000 personas. Más de 7,000 personas fueron liberadas, que fue reconocido por el gobierno salvadoreño que fueron detenidas arbitrariamente. Vaya, ahí hay una violación a los derechos humanos clarísima, pero a nadie le importa porque son mareros o son personas de escasos recursos, entonces a nadie le importa y se hacen los locos, ¿verdad? Pero digamos... Hay otros temas, persecución contra periodistas. Recordemos un reportaje del Faro de esos periodistas que tenían pinchado el teléfono, ¿verdad? Por el gobierno. Hay periodistas que han tenido que irse del país. O sea, ya hay, digamos, las señales estaban ahí. Pero no se ven o se ignoran. Perdón, antes de eso yo quiero añadir que, sobre todo en países como Guatemala y El Salvador, pero también lo veo un poco replicado en Estados Unidos, que no se ve, y no es porque Francia y Reino Unido hayan votado por la izquierda o lo que se conoce como izquierda allá, sino por
la racionalidad que decía Gabriel del voto. No es lo mismo tener un Salvador-Guatemala, que El Salvador y Guatemala se diferencian mucho también en cuestiones de... La gente cree que con Bukele se compuso El Salvador, y no, El Salvador nunca ha estado tan mal como Guatemala. Pero, por ejemplo, en Guatemala llevamos 70 años de retroceso y de incapacidad del Estado de promover educación, criterio, que todo eso, salud. Digamos, la mitad de los niños en desnutrición crónica fomenta justamente que una persona como Bukele o como Carlos Pineda o como alguien que simplemente se deslinde de lo que está pasando ahorita, de quien nos está haciendo daño, entre comillas, ya se vaya. Es lo mismo que está pasando en Estados Unidos con Trump. Una narrativa tan fácil y tan artificiosa puede generar muchísimos votos por la ignorancia creada durante décadas. Y entonces ahí, digamos, hay un caldo de cultivo para esos personajes, como Neto Brand, por ejemplo, que simplemente necesitan fachadas para saber que están haciendo, para decir que están haciendo medio algo, para que la gente les crea. No hay mucho criterio. Y eso es lo peligroso de 2027 en Guatemala y de que lo que está pasando en El Salvador ahorita. Y traigo lo de Trump que decía Pavel, porque justo hoy la agencia de noticias EFE publica que los republicanos están preparando un plan para hacer la mayor expulsión de... Deportación masiva. Ajá, deportaciones masivas de migrantes ilegales, entiendo, ¿verdad? Obviamente. Sí gana Trump, ¿verdad? Sí. Es un anuncio de hoy en la mañana. Y ahí, digamos, es importante distinguir, no es lo mismo un populista que un dictador, pero ahí el viejo debate es entre Nolen y Linz sobre las virtudes del presidencialismo y el parlamentarismo. O sea, los europeos tienen a sus populistas, les cuesta más ganar elecciones, pero cuando las ganan son contenidos por el sistema parlamentario, en general. Y en América Latina eso no ha funcionado muy bien. Solemos elegir populistas y luego esos populistas tienen la capacidad de gradualmente ir acumulando más y más poder. Habrá quienes se lo atribuyen en parte al sistema presidencialista, pero el caso de Bukele es así, ¿no? O sea, eligen a un populista, al mejor populista de los últimos tiempos, que tiene la capacidad de ir acumulando más poder, ¿verdad? O sea, destituye a los jueces de la Sala Constitucional. Luego logra que la Sala Constitucional le avale la reelección. Ahora va por la ruta de la reforma constitucional para la reelección ilimitada. O sea, poco a poco ese populista ha utilizado su popularidad, pero también su presidencialismo para ir cambiando las reglas del juego para poderse perpetuar. Uno, perpetuarse, y dos, casi que tener carta libre para hacer lo que quiera, para violar derechos humanos, etcétera. Esa parece ser la norma latinoamericana, una combinación entre que elegimos a veces este tipo de populistas y luego se les otorga una buena cuota de poder vía el presidencialismo, y eso abre la pregunta para ver qué va a pasar en Estados Unidos, que había sido inmune, digamos, a populistas de ese calibre, aunque hay quienes dirán Reagan, no sé, pero a populistas del calibre de Trump, que vayan a tener la capacidad de utilizar el presidencialismo gringo para acumular más y más fuerza, ¿verdad? O sea, casi que la potestad de gobernar por decreto, y hay que ver qué poderes de contención tiene la democracia de Estados Unidos, que los tuvo en el primer periodo de Trump. O no lo sé, ¿verdad? Quizá la pandemia no le permitió sacar todas las garras, pero en este segundo periodo, según lo que se lee, viene con toda la fuerza y con ningún interés de respetar los controles democráticos por la experiencia que tuvo en su primer mandato. Siempre dicen que los presidentes gringos, digamos, son más contenidos en su primer periodo porque necesitan la votación. Porque necesitan reelegirse. Y luego cuando ya no tienen esa presión encima, pues es donde, digamos... Sacan su esencia, que en algunos... Por ejemplo, lo hizo con el tema de Cuba, sí, con otros Obama, digamos, en cierta forma, su segundo periodo fue más... no sé, más claro en sus posturas políticas que en el primero. El primero era más conciliador. Pero Trump, digamos, sabiendo cómo es y la fuerza... mediática que tiene, populista que tiene, y además su discurso tan fuerte, un segundo periodo, pues... Y añadirle dos factores más. Uno, la Corte Suprema le acaba de dar inmunidad total. Bueno, a Biden también, pues a Biden también. A todos los presidentes anteriores y los que vengan, y el actual. Pero digamos que con Trump hay un matiz. Y además tiene la Corte Suprema.
Sí. que es lo que no tiene Biden. Y la va a seguir teniendo. Y Y la vas a tener y que porque con es un vitalicia, segundo ¿no? periodo él podría, digamos, Incluso la asegurarse, podría reforzar, configurar. reforzarla no, más. no creo que nadie tenga la edad, no sé si, bueno, para renunciar o para retirarse. morirse. Ujú. Creo que no le va a tocar renovar o quizá a uno, pero habría que ver. Como sea, ya lo hizo en su Sí. primer periodo y lo dejó. Pero bueno, vamos a cambiar de tema para regresar a Guatemala, aunque todos estos temas nos pegan cerca, ¿verdad? Hablando Porque de tanto, democracias en sí, riesgo. tanto el buquelismo nos pega cerquísima en todo sentido, porque sabemos que hay una ola buquelista en el país que si bien no viene necesariamente de Bukele, sí se refleja. Lo vimos hace poco con el famoso tema del puente, ¿verdad? Que había una movida y desinformación sobre el puente, que si lo había arreglado Bukele, que no sé qué. Por cierto, no sé si se aclaró eso ya en tangente, pero simplemente El Salvador prestó unas bases. Para un puente que es un puente fronterizo que ellos utilizan mucho porque el comercio salvadoreño pasa por ahí. Arrancó ya la Filgua y, por supuesto, nuestro querido patrocinador Piedra Santa está presente en la Feria Internacional del Libro en Guatemala con descuentos de hasta 30% en libros seleccionados y también libros a 10 quetzales. Pueden ustedes llegar y adquirir ahí una gran cantidad de títulos que están disponibles para que ustedes puedan, pues, promover el hábito de la lectura o cultivar el hábito de la lectura. También lleguen con sus hijos, que hay libros para niños, para todas las edades, sobre historia de Guatemala, sobre economía, sobre política. Todos esos temas que hablamos aquí en Tangente están disponibles en el stand de Filgua para Piedra Santa. Viniendo al tema local, Pavel, vos querías traer a la mesa el tema de cómo el MP sigue, dándole golpes a Semilla desde varios frentes. El MP no descansa, ¿verdad? Hay quienes dicen, no, si ahí están tranquilos, ya déjenlos, ¿verdad? Pero no es eso, ¿verdad? Es que, digamos, es una estructura criminal que está metida en el Ministerio Público y que continúa intentando socavar la democracia a través de atacar en este punto al partido oficial. Sí, y yo voy a hacer una analogía para quienes son papás o tíos como yo. Cuando los niños están muy callados, es porque algo está pasando, ¿verdad? O sea, es porque están haciendo alguna travesura o algo así. Pues lo mismo con el Ministerio Público. Es una analogía que sirve para entender esa dinámica de... no solo para la gente, ¿verdad? Porque la gente pues tal vez no está al tanto de todo y tal vez ven algunas acciones del Ministerio Público no solo contra el gobierno, sino contra el Partido Semilla, pero también contra operadores de justicia o periodistas que investigaron corrupción en el pasado. Pero sí hay una especie de valle que deja al Ministerio Público y que después sale a atacar. Pero la semana pasada publicamos una nota en EPE Investiga, que hago un anuncio si quieren seguir a EPE Investiga en las redes sociales y, Por cierto, y en la página. Es el periódico Investiga, el EP Investiga se llama, es el nombre. EPE Investiga se llama, no se llama el periódico. perdón. Investiga. Se llama Ok. EPE Investiga. Sí. Ahí publicamos la semana pasada justamente que el presidente Arévalo tiene hasta el momento y lo que se puede ver en el sistema del Ministerio Público, 11 denuncias en su contra. 2 ya fueron archivadas, pero se dividen así, yo las dividí por grupos. Una es la de la toma de la USAC del año pasado, que metieron a Karen Herrera y a Arévalo así de la nada. de la nada, ¿verdad? Luego hay 3 de Ricardo Méndez Ruiz, interpuestas por él. Luego hay una interpuesta por una persona que se hace llamar periodista, que fue testigo en el caso de Mirna Mac, ahorita se me fue el nombre, Guillermo Lemus. Y él se autodenomina narcotraficante también, solo para... Se autodenomina. Se autodenomina. En su página Ok. web se autodenomina narcotraficante. Ok. Y Eso él sí, mismo- nunca lo había escuchado, mira. Y él mismo lo dice en sus declaraciones Ok, a ok. EPE Investiga. Y hay otro personaje que no sabemos quién es, que parece ser todo, filántropo, empresario, chef, abogado, etc. Iron Man. Y hay 4 denuncias, 2 de esas que fueron archivadas, puestas por dirigentes del sindicato de Joviel Acevedo de Educación. Entonces, digamos que son frentes que se le han abierto al presidente muy obvios, muy obvios. Pero de las 3 denuncias de Ricardo Méndez Ruiz, 2 ya están en proceso de antejuicio y una ya está en el juzgado noveno, que el proceso ahí es que el juez se tiene que inhibir y pasárselo a la Corte Suprema de Justicia, a los 13 magistrados, para que evalúen si se le retira la inmunidad. Si se aprueba,
pasar el proceso al Congreso de la República y ahí ya se decide si se le quita la inmunidad al presidente. Pero me llama la atención otra, que creo que es la más importante, la verdad, que puso el Ministerio Público de oficio. Ujú. Y eso no había pasado, por ejemplo, con Yamatei, todo lo contrario. Cuando Yamatei se jactaba de que no había denuncias, no había investigaciones en su contra, yo investigué que hubo 8 denuncias, al menos 8 denuncias durante su administración, que fueron archivadas 7 de las 8. Y también en esta conferencia de prensa, después de que el presidente Arévalo presentara la iniciativa de ley en el Congreso, la fiscal dio una conferencia de prensa, ¿se acuerdan? Y en esa conferencia, Diego España de la Hora le preguntó por qué no había denuncias en contra de Miguel Martínez y Yamatei. Y lo que le contestó la fiscal es que si ellos tenían denuncias, si ellos tenían pruebas de algo, que tenían que presentar las denuncias correspondientes, porque si no caían en omisión de denuncias, o sea, lo amenazó al reportero. Pero ella, otra vez, insistió que ella no estaba investigando a Yamatei ni a Miguel Martínez. Pero con este gobierno, sí. Sí, Ahí hay una ensañamiento. denuncia, hay una investigación de oficio del Ministerio Público que, por supuesto, no me respondió las llamadas. Creo que es muy importante hacer énfasis en eso porque la fiscal general sigue, o sea, insiste, lo vimos la semana pasada, en faltarle a la voluntad de la gente que decidió lo de las elecciones. Insisten en que hubo fraude electoral, insisten en que el partido Semilla siga suspendido para bloquear todas sus iniciativas en el Congreso, la maniobra que puede tener el Congreso y, por supuesto, 2027, ¿verdad? Y entonces eso me parece muy relevante y se percibe que el gobierno está haciendo poco o sus iniciativas han fallado en contra de la fiscal general. Y se van a ir a la Filgua también y se da la oportunidad después de ir a hacer un after Filgua ahí a tomarse un par de tragos, un par de vinos, un par de cervezas, todo con moderación, ya saben, pues la pastillita de Paris Mat les ayuda para evitar los molestos efectos de la goma del día siguiente o la resaca. Si ustedes sufren de unas gomas terribles, tómense una pastillita Paris Mart y así evitan el dolor de cabeza, la resequedad y demás. Siempre, recuerden, con moderación. Pueden encontrar Paris Mart en las farmacias del país y también en el Super 24. Está disponible. Es una pastilla que cuesta solo 10 quetzales. La cajita vale 100 y pues les alcanza para varias tomas. Recuerden tomar con moderación, pero si se van a tomar un par de cervezas, un par de vinos, pues Paris Mart es lo recomendado por tangente. Y la semana pasada vimos a la diputada Andrea Reyes que estaba primero siendo atacada por el Net Center, digamos, desde todos los frentes, porque ella se presentó al juzgado para intentar conseguir información sobre el caso del partido Semilla y dice consistentemente se las han negado. O sea, no solo, digamos, levantan estas múltiples denuncias, que no todas están relacionadas, pero vienen como por diferentes frentes, sino que además les niegan la posibilidad de poderse defender siguiendo los procedimientos adecuados. Y los hostigan. Yo no sé si vieron, la semana pasada hay un comunicado que saca el Ministerio de Finanzas denunciando el acoso sistemático del Ministerio Público contra el ministro Mencos. Donde pues, el ministro Mencos tiene derecho de antejuicio. Sí. Y es el Ministerio Público haciendo acciones que se podrían interpretar como acciones de investigación contra alguien que tiene inmunidad. Entonces, yo lo interpreto más como hostigamiento, ¿verdad? O sea, la estrategia es guerra psicológica, digamos. Es una guerra psicológica, es perseguir, es a todas luces acciones de un ente autoritario que lo que quiere es destruir, ¿va? Ahí el Ministerio Público no tiene ningún otro, por más que haya en redes sociales quienes quieran encontrarle puntos medios a esto, es una entidad destructora, ¿verdad? Ese es su único objetivo, primero causar ingobernabilidad, detener cualquier iniciativa que el partido Semilla quiera tener y la realidad de las motivaciones para eso es que pues el Ministerio Público es el brazo de un aparato criminal que quiere recuperar el control del Estado y no hay mucha más discusión al respecto. Fíjate que esos matices de los que vos hablas de que la gente lo hace en redes sociales o en general en plataformas donde pueden publicar su voz, generalmente se hace el matiz de que no, es que ya cansó, que Bernardo contra Consuelo, Consuelo contra Bernardo. Es que no es eso. Es que no es eso. En primer lugar, es una afrenta contra el proceso electoral, donde
Contra la democracia. Muchas contra personas sí. votaron, ajá. Es contra el sistema, digamos, electoral. Luego es una ineficiencia de 6 años ya del Ministerio Público por derrotar esos delitos que justamente con lo que hablábamos de Bukele, ¿verdad? No es eficiente controlando esos delitos que sí afectan la cotidianidad de la gente. Las extorsiones, los homicidios, los asaltos. Sí, no, se llama el delito común. No existe para eso. Común. No existe para eso Sí, el no, Ministerio Público. En sus 6 años de administración, lo único que hace es desestimar el más de 80% de denuncias. Entonces, no es eficiente para nada y todo lo contrario, es destructora, como dice Gabriel. Entonces, no es una pelea entre Bernardo Arévalo y Consuelo Porras. No es una batalla en igualdad de condiciones, No. ¿verdad? Porque, o sea, el gobierno de Arévalo no está plantándole frente a la fiscal deliberadamente. No hay un ataque hacia la acción del Ministerio Público. Es más, encontrar alguna especie de mecanismo de defensa contra un aparato público que está intentando bajarse al gobierno. O sea, yo no... me da un poco de risa que traten de encontrarle como que... Sí, como que es una rivalidad política Sí, entre dos legítima, actores. ¿verdad? Ajá, legítima, pero no. Sí, Cuando hay uno- rivalidades políticas. Hay rivalidades políticas, Claro. tampoco se va a ocultar, pero sí, justamente no es una defensa del gobierno o de Arévalo, porque Arévalo lo dijo, yo no sé si ustedes se acuerdan en las entrevistas que se le hacían a los candidatos presidenciales antes de la primera vuelta electoral, y se les hacía esa pregunta. Por ejemplo, a veces se hacía esa pregunta ping-pong de Consuelo Porras o Tel Maldana. Consuelo Porras o Iván Velázquez. Se podría, ¿cómo se dice? Pedir la renuncia o destituir a la fiscal. Y el único que fue bastante contundente en ese sentido fue Bernardo Arévalo antes de la primera vuelta, en la campaña para la primera vuelta. Él sí dijo desde la campaña que quería destituir a la fiscal general y que le iba a pedir la renuncia. No es un acto de defensa que surge después de la primera vuelta electoral. Todo lo contrario. El Ministerio Público ataca a Semilla después de la primera vuelta electoral cuando resulta vencedor. Y ese es un buen detalle porque, digamos, también te señala cómo el resto del sistema político, refiriéndome a otros partidos, otras fuerzas dentro del Congreso, alcaldes, le han seguido el juego a Consuelo Porras, ¿verdad? Digamos, unos por Y que miedo, también están bajo otros por amenaza. complicidad, exacto. Unos por miedo, otros por complicidad activa. Y, digamos, se toman fotos con ella, andan ahí de la mano y demás. Todas esas cosas que, digamos, Consuelo Porras ha usado para lavarse la cara de sus múltiples acciones en contra de la institucionalidad del Estado y de contra de la democracia. Sí. Y que hoy, digamos, nos han llevado a la situación en la que estamos. Y, ojo, esto no va a parar. O sea, yo creo que si algo estamos claros es que Arévalo puede salir a pedirle la renuncia y la renuncia. No va a pasar mucho, digamos, por lo que hemos visto, porque no hay como las condiciones de hacer caminar esto, pero hay una buena parte del sistema político que es cómplice de Consuelo Porras. Yo solo veo 2 salidas de la fiscal general. Una es la destitución constitucional del presidente. Que el presidente tome la Constitución y diga, el artículo constitucional me permite destituirla con causa justificada, y que la CC no se entrometa, digamos, que permita eso. Y la 2 es que haya una orden de extradición de Estados Unidos contra la fiscal general. Son las únicas 2 vías que yo veo, yo no veo otra. Porque el Congreso no va a aprobar una iniciativa de ley. Esa iniciativa de ley no la va a aprobar el Congreso. A mí Están amenazados. Digamos, tratando de extrapolar esto del caso específico de si se puede o no remover a la fiscal o si es conveniente o no para el presidente hacer eso, me parece que esa es una decisión bien compleja en la que hay que prever un montón de multiversos posibles. Sí. Pero más allá de eso, creo que es importante observar cómo esta defensa o este como acuerdo implícito entre muchos actores y la fiscal lo que evidencia es el estado, valga la redundancia, en el que estaba el Estado antes de la elección. O sea, era un aparato de extracción y de transacciones que ahora es vulnerable a la extorsión, que es vulnerable a la amenaza de la fiscal, que es dependiente de las transacciones, ¿verdad? O sea, lo que tenemos es un montón de actores políticos que hoy pueden coincidir con el Ministerio Público por esas razones. Una, porque están siendo víctimas de
de amenazas o de extorsión, u otra es porque hay intenciones de regresar al estado en el que se gobernaba antes, ¿verdad? Y con eso me refiero a alcaldes que usaban sus municipalidades o las usan para extraer recursos para fines individuales y que en el Ministerio Público encuentran un aliado para mantener eso o por lo menos solaparlo. Me refiero también a diputados y diputadas que operan de la misma forma. O sea, creo que es importante que en el futuro, si hay, veamos cómo eso no refleja una batalla política en igualdad de condiciones con el gobierno, sino lo que refleja es un aparato defendiéndose, ¿verdad?, de lo que potencialmente es un corte de sus actividades extractivas ilícitas. Y se va a defender duro. Yo, pues digamos, tratando de matizar un poco la crítica que hay a la inacción del gobierno contra el Ministerio Público, es por eso, ¿verdad? Es porque por todos los frentes te toca batallar con un monstruo de 1000 cabezas y 1000 cabezas muy pequeñas, ¿verdad? Que lo que hacían era hacerse ricos a costillas del Estado y hoy eso se está defendiendo y el bastión de poder que queda para aferrarse a es el Ministerio Público. Ahora quiero jalar el tema hacia algo que está muy relacionado, que es el Congreso. Ahorita está en el Congreso en un ¿cómo se llama? Receso. En receso, ¿verdad? Sí. Legislativo. Arrancan en agosto, si no estoy mal. El 1. Sí. Ahorita vamos a ver algunas sesiones extraordinarias, a lo mejor, ¿verdad? Que se van a estar llamando en estos días para diferentes temas. Uno de esos temas es el estado de calamidad. Aunque ya vimos que ese es un tema que al parecer al gobierno no le va a salir de ninguna forma porque vemos ahí las opiniones de diferentes diputados o jefes de algunas bancadas que dicen, miren, no estamos de acuerdo, no sé qué. Entonces, eso parece que se va a quedar ahí. Pero digamos, trayéndolo a temas que son menos urgentes, digamos, porque el estado de calamidad es algo que es para ahorita, pero que son igual de importantes en el corto y mediano plazo. La elección de Cortes, por ejemplo. O sea, la importancia que tiene la elección de Cortes para quitarle o darle más poder al Ministerio Público. Pero yo hago la pregunta de diferente forma. ¿Qué debería ser primero? ¿La salida de la fiscal general o la elección de Cortes? Es que ¿Qué mueve a qué? Ajá. Yo ahí te diría que la elección de Cortes te dice mucho de cuál va a ser el futuro de la fiscal general. Yo sostengo que creo que es difícil que ella se vaya antes de que cumpla su periodo. O sea, lo veo muy difícil. Pero la elección de Cortes le pone a ella, digamos, un horizonte de decir, bueno, puedo seguir con esta intentona de golpe de Estado que viene siendo intentona desde mediados del año pasado, o me quitan completamente esa posibilidad con una corte, digamos, que si bien no va a ser la mejor corte que hemos tenido en este país, yo sí veo algunos elementos reuniéndose alrededor que podrían darnos un poquito de esperanza de decir, esta corte a lo mejor va a estar menos comprometida con esa intentona golpe de Estado. O sea, una corte ligeramente más independiente o con otros intereses. El problema es que tenés a la fiscal general obstruyendo todo ese proceso. Sí. Y entonces, es que, o sea, ¿cómo digamos, yo si fuera abogado y tuviera el currículum y todo, me pondría a pensar, ¿me postulo? ¿Me arriesgo? ¿Qué significa postularme? Arriesgarme. ¿Qué fue lo que pasó con la elección de fiscal general? Prohibieron constitucionalmente, la Corte Constitucional, prohibió a los jueces jueces independientes que se querían postular, prohibió otras cosas, persiguió a Estuardo Gálvez y por medio de persecución, incluso la misma fiscal general intimidó y amenazó a los comisionados. Entonces, ¿vamos a tener a la misma persona frente al Ministerio Público? Vigilante de ese proceso. Y ahí te metería un elemento tipo pregunta, digamos. ¿Qué tanto le da la pita al Ministerio Público, a la fiscal general, para seguir amenazando gente? Porque es que todo tiene un tiempo de caducidad, digamos. Sí. Las amenazas son creíbles en la medida en las que a quien amenazas la puedes hacer cumplir. Pero si ya no sos creíble, te queda, digamos, después de la elección de Cortes, le queda año y medio, un poco menos, ¿verdad? ¿Qué tan creíble es? ¿Y qué tanto se sienten enojados los amenazados? Porque eso también, digamos, puedes decir, bueno, me están amenazando.
cedo a la amenaza y a la extorsión o más bien me rebelo. Que es también lo que pasa a veces cuando uno lo llaman por teléfono, a la extorsión, ¿verdad? La famosa extorsión. Y que siempre te dicen, mire, la mayoría de esas extorsiones no se van a cumplir y no sé qué. Entonces usted dígale, no, cuélguele, ¿verdad? Ese tipo de cosas también pueden pasar en ese tipo de El problema es que amenazas, estás haciendo una analogía incorrecta, porque estás haciendo una analogía de un extorsionista con una persona, entre comillas, buena. Sí, En cambio aquí son clicas sí. que se están extorsionando a otra... una clica que está extorsionando a otra clica. Ajá. Que- Pero por eso que mismo te forma digo, parte de la misma digamos, mara. si son Entonces- gente, pero a veces digamos como que no son la misma mara todos, yo ¿verdad? lo O sea, que creo- yo tengo No, mi no, propia no, sí. clica A mí- y soy hago- mi propio... a mí me parece yo soy que- este cabecilla de Por mafia. eso te digo, son entre clicas, Ajá. pero dentro de la misma mara. A Sí. mí lo que me parece es que administrar tantos intereses lícitos o ilícitos es bastante complejo para ambos poderes, ¿verdad? Y yo diría que así como se le critica al Ejecutivo de no poder administrar adecuadamente esos intereses para hacer avanzar su agenda, yo creo que el MP tiene el mismo problema, ¿verdad? O sea, hay demasiada gente con intereses muy particulares queriendo negociar cosas para echar a andar cosas que les ayuden a su propio bolsillo. O sea, esto no es una batalla de... no hay un Bukele, pues no hay, Sí, no hay un no mega hay un interés aglutinador de queriendo poder, avanzar. ajá. Y yo lo que veo es que cada vez hay más división y eso se ve en el Congreso, porque los diputados, todo el mundo está jalando agua para su propio pozo. Y nadie tiene o quien tenga la capacidad de administrar todos esos intereses y ponerlos en una dirección es un super ganador que aquí no existe. Sí, porque Semilla no tiene los votos, pero tampoco los tiene la oposición. Exacto. No los tienen. Y entonces- está fragmentado. Y entonces lo que termina pasando es que no hay agenda que avance y en una cosa como la elección de Cortes, mi impresión es que al menos que alguien vaya ganando la carrera con mucha ventaja, nada va a pasar. Al menos que se vea que... Y les voy a poner el ejemplo de la elección del CANG, ¿verdad? Si se hubiera visto que la planilla 8 iba a meter mayoría, algo hubiera pasado. Esa es mi impresión. Algo se lo hubieran tratado de bajar vía... Pero como metieron 3 y entonces los otros también Sí, metieron 3... el poder se dividió. El poder se dividió. Mi sospecha es que en la elección de Cortes algo similar, ceteris paribus, digamos, algo similar va a pasar. Va a haber una distribución no pactada del poder y al menos que se mire que los intereses de la decencia van a ocupar la Suprema, no va a haber un golpe sólido sobre la mesa porque ese golpe en este Arruinaría todo. contexto tiene muchos costos políticos. Ahora, ¿verdad? pero esa es mi impresión. eso es bueno. O sea, yo creo que ante Eso- el escenario ese es un- que ese es un teníamos escenario- con el gobierno anterior, que era un escenario de acumulación de poder, un escenario de fragmentación, es positivo porque por lo menos te da incertidumbre respecto al resultado y no te permite... Y el escenario de fragmentación te permite ser estratégico. A Sí. ambos, ¿verdad? O sea, te permite ser estratégico y decir, ok, ante la imposibilidad de comerse todo el pastel, hay que ver dónde hay que comerse el pastel para lograr pequeñas mayorías que te permitan cosas más importantes en el futuro. La primera es la elección de la CC. Porque la CCSJ te va a desempatar, o sea, va a elegir al quinto magistrado asumiendo que el que te elige la USAC y el que te elige El CAN. el CAN están perdidos, pero el que te elige el Congreso y el que elige el presidente no tanto. Pero y yo te diría hasta depende, Desempatá. porque Yo digamos, más bien creería vimos lo esta... contrario, que el Congreso no está ganado y el CAN podría Yo suceder. eso te iba a decir Digamos, justo. Porque pueden ser ambas, Miremos ¿verdad? lo que pasó ahorita en el CAN. ¿Qué pasa si hay un movimiento también de rescate del CAN y se De logra acuerdo. sacar de ese... De Que acuerdo. eso va a pasar Sí. antes de la elección de... Y esa es una cosa, pero la segunda cosa es que se permita que haya elección de fiscal general normal, transparente y sin intervención, ¿verdad? Si ambas, o sea, si esta configuración de la Corte te permite que por lo menos esas cosas se den en condiciones normales, eso es una victoria, ¿verdad? No vas a tener un superfiscal general, no vas a tener una CC 5-0, pero vas a tener una disputa relativamente sana del poder. El problema es que esto no es un contexto de disputa por el poder ideológica, sino es un contexto de una disputa del poder entre criminales y no criminales. Y los criminales son inescrupulosos. Y eso, falta de escrúpulos, puede hacer que hayan eventos inesperados que provoquen crisis democráticas de alto Sí. calibre. Ahora Y hay que- eso hay es que un decir temor algo. latente. En esta ¿no? guerra de clicas, a las clicas no les conviene que una clica tenga todo el poder, ¿verdad? Entonces, por Nunca, eso sí. les conviene un escenario de dispersión, ¿verdad? Porque entonces pueden
peleársela y ganan algunas, pierden otras, pero digamos, ese es el escenario que más les conviene. En ese sentido es donde yo veo a lo mejor positivo que se logre, digamos, una corte donde como quedó la comisión, ¿verdad? Que la comisión está también un poco dispersa. Y mira, y haciendo alusión a lo que estás diciendo, justamente por eso es que ganó Bernardo Arévalo. Por esa división entre todas esas clicas, de que te voy a bajar a este, pero me voy a bajar a este, me voy a aliar con vos, pero con esta este. Todos divididos. Lo que generaron fue una atomización de todos sus votantes y de todo su clientelismo. Entonces surge una tercera fuerza por ahí, que fue Bernardo Arévalo, y les rompió todo el esquema. Lo mismo pasó con la planilla 8, pero ya había pasado también en la USAC. Sí. Es que Entonces, en la y ahí cancha... sí dieron el golpe. y ahí digamos. sí dieron el En golpe. la cancha las están perdiendo todas y eso es lo preocupante. O sea, yo Pero lo la que veo- narrativa, ¿sabes qué? Perdón que te interrumpa. Pero la narrativa que están creando es de ganancia. Y ahí es donde otra vez, mira, yo cada vez que vengo hablo de la comunicación del gobierno. Esperemos que esta semana cambie eso. Pero cuando tenés una narrativa tan aceitada y que el gobierno no se aceita a sí mismo con esa narrativa, entonces ahí la percepción es que estos criminales están ganando. Y no es tan cierto eso. Ajá. Ahora hay que decir algo. Yo Perdón, percibo, no. ¿no? Yo percibo que el presidente Arévalo tiene una idea de respeto a la institucionalidad y a la democracia que no habíamos visto en la presidencia en los últimos años. Porque, digamos, recuerden la Décadas. corte, la corte Desde que la se eligió transición, alrededor de una sí. cama, luego la corte que era, ¿cómo era? Era sandía porque era verde, bueno, fuera roja por dentro, una cosa así, bueno. Pero digamos que la presidencia... Papaya era, PP. Papaya, perdón. Que era, sí, porque era no, PP y líder. Era verde por dentro y roja por fuera o al Algo revés. así, bueno. Al revés. Ya No, me estoy al revés. haciendo bolas con la, Sí, con es la que- idea, pero... ajá, es que eso fue Buscar con mejores Vinicio analogías. Cerezo. Sí, hombre, perdón. Eso fue con Vinicio Cerezo. Sí, esa- es cierto. ajá. Bueno, pero luego la que se eligió alrededor de una cama. Pero digamos, lo que teníamos era que consistentemente el Ejecutivo tenía intereses en la elección de cortes, ¿verdad? Yo no digo que el presidente Arévalo no los tenga. La cosa es que pareciera, y todo indica que no está haciendo nada por mover esos intereses. Que hay quienes dicen que mal, porque debería hacerlo. Pero, a ver... Voy a Yo creo ser, que los ser intereses optimista. no son criminales, que es distinto. No, sí, pero digamos, O claro, espurios. ajá, no, pero a lo que me refiero es que pareciera que no se está moviendo para darle un giro para algún lado a esa elección de cortes. Porque recuerdo cuando eligieron del tema de la elección en el CAN. Se lo preguntaron en la conferencia de prensa del aeropuerto y el presidente dice, bueno, sí, vamos a dar permiso para que los abogados del Estado vayan a votar y no sé qué, pero no, digamos, tampoco se le vio activamente apoyando nada. Pero veías funcionarios del gobierno apoyando la planilla 8. Pero digamos que era al nivel muy individual y todo, no como otros años que, digamos, activamente mandan a los abogados que trabajan dentro de las instituciones públicas con buses a votar y demás. Sí, o sea, pero te lo voy a que dar se un ve matiz. es como que, bueno, que pase lo que pase y ojalá pase lo bueno, ¿verdad? Pero ojalá te voy a dar un matiz digamos, de la acción que sí tomó Arévalo. Y creo que fue una acción oportuna y creo que también no lo estamos analizando. Habría que ver qué tanto puede hacer, ¿verdad? Pues la misión de observación de la OEA. Sí. Creo que eso también es un factor que por ahí, justo la visión institucional de Arévalo, creo que dice, esta es mi acción. Yo los mando Mi a acción observar. es institucional. Mi acción es Ajá. institucional. No va a ser una acción de actuar por aquí para que la cosa se que es- mueva. es que a es favor así. de mi Que no interés. quiere decir que no se esté haciendo No. desde el Ejecutivo o desde el Congreso o desde el oficialismo, digamos, o desde la Alianza Oficialista. Yo no creo que no se esté haciendo. Pero no se está haciendo de la misma forma que se hace desde el otro lado criminal y desde que se hizo lo que vos decís, ¿verdad? 2019, lo de Gustavo Alejos en el hospital. 2014, Valdizón y Sinibaldi sentándose a elegir la corte. 2009, Roxana Valdetti y todos los demás en una cama, alrededor de una cama, en el hospital, en el hotel En el hotel. Entonces, digamos, eso, no. No, Pero eso no. Ujú. es legítimo que la presidencia sí... que sí hay un punto medio, porque digamos, hay un espacio para negociaciones políticas legítimas Exacto. que permiten elegir, pero ese sí no se está usando tampoco. Yo creo que Yo no más estoy están tan- por la yo vía no estoy institucional, tan... ¿o sí? Yo creo que... Yo creo que sí. O sea, yo creo que la inacción no existe cuando hay un actor político, porque más cuando sos oficialismo, porque igual te cae encima. primero. Y toca administrarla. ¿Cómo la administras?
es la pregunta y se vuelve paradójico porque si tomas acciones antidemocráticas, digamos, quizá la cosa se puede mover más rápido, que era lo que hacían estos actores. Si no lo haces, las cosas dependen un poco de la inercia, pero puede que la inercia te convenga. O sea, un poco está ese como, ¿qué es? ¿No? Esa frase de, ¿cómo era? Elige un payaso, espera un circo. Bueno, elige un demócrata, espera democracia, ¿verdad? Y eso es cansado y se puede percibir un poco como inacción o como por esperar que Arévalo vaya siempre a buscar las vías institucionales. Y esas vías institucionales impliquen que no van a ser explícitos, digamos, O visibles. Exacto. Entonces, yo no sé, lo dejo también para que los y las oyentes hagan criterios sobre qué pasa cuando elegís a alguien que va a escoger la ruta institucional y democrática con estas cosas que siempre se han negociado de forma turbia, y por eso es la paradoja. Negociarlas de forma no turbia va a implicar que las vas a perder. ¿Y cómo vamos a asumir esa derrota? Es un poco qué preferimos, ¿va? Preferimos que el demócrata actúe democráticamente aunque pierda en estas condiciones contra un aparato criminal, o que se criminalice levemente para hablar en su idioma y negociar en su cancha. No, Qué jodida porque... paradoja. O sea, a mí me parece que la subestimamos. Hay un punto medio, o sea, digamos, y eso siempre se habló. Eso es lo que no sé. O sea, ¿cuál es el punto medio con esta gente? Pero hay negociaciones legítimas dentro del Congreso que se pueden hacer, como por ejemplo, dar ciertas concesiones dentro del presupuesto. Digamos... Yo lo que pasa es que cuando negocias con criminales, seguro hay negociaciones ilícitas. Te van a querer quitar la mano. Eso es uno. ¿Y en qué medida esas negociaciones que caen dentro de la licitud te compran el gran aparato, el gran pastel, ¿verdad? Si estás negociando con criminales, los criminales quieren crimen. Entonces, yo no estoy tan seguro de que ese punto medio en el diagrama de Venn sea lo suficientemente grande para que valga la pena y te permita ganar. Puede que sí. Ajá, yo diría que no sí. Digamos seguro. que hay, pero lo que pasa es que hay diferentes niveles como de qué tipo de diputados hay o qué tipo de actores políticos hay. Hay unos que son negros, negrísimos, oscuros, otros que son grisones y otros que van un poquito más abajo. Entonces, digamos que hay un límite que puedes darte hacia ciertas negociaciones que son concesiones políticas que no tienen que ver con corrupción, que no tienen que ver con... Mi único punto con esto... ya con las gobernaciones, eso sí. Mi único punto con esto es que no hay, bajo ninguna circunstancia, certeza de que... Primero, de que esa estrategia no se esté implementando. Sí. Y segundo, de que encontrar el punto medio, diría Arjona, donde las negociaciones que haces son relativamente lícitas, eso. Te permite ganar la carrera. Nos perdimos. Tenemos que mejorar. Con las analogías. Las analogías. Malísimas. Las referencias. Pero bueno. Donde digamos, eso te permite ganar lo que necesitas ganar. O sea, todo el mundo dice, es que el presidente no está haciendo estas negociaciones. Bueno, yo no sé si eso va a bastar, porque quien se quiere comer el pastel del sistema de justicia, ya son los narcos, esa es la gente que quiere tener el control de eso. No son los diputados tibios. Los diputados que son medio transaccionales, lo que quieren es su sobresueldo de 3 plazas fantasmas. Me explico. No es quienes quieren el pastelón, son duros, ¿verdad? Sí. Ahora, esto nos lleva al punto de reconstruir la alianza oficialista. Porque la alianza oficialista, digamos... Que nunca existió. Pero inició bien. O sea, digamos, hubo un acuerdo que llevó a Samuel Pérez a la presidencia del Congreso para irle a poner la banda presidencial a Bernardo Arévalo. Digamos, sí hubo un momento, y esa alianza se fue en la medida en la que también el MP actuó para desgastar aún más a Semilla. La alianza se fue rompiendo hasta llegar a este primer receso legislativo, en el que, digamos, hace unas semanas estábamos como que se rompió la alianza legislativa oficialista. Por eso te digo que yo no creo que la alianza nunca haya existido como una alianza, sino como un momento de acuerdo. Y la pregunta, creo yo, no es si va a haber una alianza oficialista, porque eso no existe, sino si van a haber momentos donde hayan puntos de acuerdo para que el oficialismo pueda integrar los votos para alcanzar algunas metas. Entonces, digamos, eso es lo realista. Y hay temas donde parece que no hay acuerdos. El estado de calamidad, no hay acuerdo. No hubo acuerdo para el tema de cambiar la ley orgánica del Ministerio Público. Está difícil la ampliación presupuestaria. La ampliación presupuestaria se la están haciendo durísima al Ejecutivo.
incluso con el tema de los exmilitares, bueno, Sí, supuestos jugaron la vuelta ahí. militares, que había, digamos, hubo un uso ahí inteligente de parte del Ejecutivo, del Ministro de Desarrollo, que les dice, bueno, miren, no puedo pagar esto, entonces vayan a pedirle al Congreso la ampliación presupuestaria, y le salen por otro lado con una cosa que es populista, no resuelve la situación, ¿verdad? La ley está para que les paguen, que vino del Partido Cabal. Y luego vienen temas que son más importantes para el Ejecutivo. Yo creo que la elección de Cortes es importantísima para el Ejecutivo porque eso le asegura la continuidad de Bernardo Arévalo. Digamos, una corte de la mafia es la perdición del gobierno de Arévalo. Y luego el presupuesto, Pavel, dale, perdón. No, sí, y es que justamente yo creo que se están... Al menos yo insisto en las percepciones. Yo estoy de acuerdo con Gabriel. De que y lo dijo el diputado Raúl Barrera en un tuit, de los miles de tweets. Y tiene razón. Ahí le doy la razón. En que en una estrategia no vas a hacer visibles todos tus movimientos. No tenemos que verlo todo. Y volvemos a lo de Bukele. Estamos acostumbrados en este momento, en esta etapa de la vida humana, en la inmediatez, en lo visible, en lo que se puede, en lo tangible, ¿verdad? La fuerza rápida. Ajá, la fuerza rápida, lo que se puede ver, lo que se puede sentir, percibir. Pero no todo es así. Y yo creo que en ese sentido, Arévalo la tiene más clara que muchas personas. Y entonces volvemos a lo de Bukele. Eso es efectivo porque la gente lo percibe rápido. En este caso, la parsimonia del gobierno nos hace pensar y nos hace tener una percepción de que no hay una estrategia clara. Ojalá la haya, digamos. Es lo que iba a decir justo. Sí, no sabemos qué pasa, ¿verdad? Pero Porque definitivamente no se ve. uno, pues nosotros que hablamos con fuentes muy de alto nivel. Por ejemplo, hoy a mí me dijeron que había los votos para el estado de calamidad y para la alianza, para la ampliación presupuestaria. Pero en la práctica parece que no. En la práctica parece que no. Sí. Y eso, entonces, depende de con quién hables, te dice una cosa y otra, y a veces no es que estén mintiendo. No, ellos tienen sus percepciones. No, ajá, y o sea, a veces los mismos diputados, por ejemplo, no sé, los de Cabal, ahorita que les mencionaste, le dicen al Ejecutivo, sí, nuestros votos van a estar, y al momento no. Y más bien le salen con otra jugada que los desborota, ¿no? Entonces es difícil entender las dinámicas porque lo que hablábamos antes, cada quien está jalando para su molino y entonces eso es muy complejo. Es muy complejo de entenderlo porque no sabes quién está con quién, a dónde van las cosas. Y perdón que te interrumpa porque eso que estás diciendo es súper importante. Es muy difícil diseñar una estrategia, primero que funcione y que se vea explícita, cuando tenés 100,000 variables moviéndose, seres vivos moviéndose todos al mismo tiempo y haciendo transacciones y negociaciones en cada segundo. Es una cosa... Sí, no sabes por dónde te van a salir y cada quien tiene sus intereses. Y fíjate que alguien me decía hace un mes más o menos, yo le decía, mira, pero ¿por qué no se aprovecha el receso parlamentario para justamente reaceitar esa alianza o pírrica alianza que hubo, ¿verdad? Y me decía, no, es que al final el receso son 2 meses y en 2 meses todo cambia, o sea, cada día cambian las situaciones. Mejor cuando ya esté el periodo normal, ordinario, pues ya podemos, ya que estén ahí, que tengan que sesionar 2 veces a la semana, ya podemos mejor articular porque ahorita no. Pero lo que yo veo es que del otro lado sí se están rearticulando y lo más duro y lo más importante y preocupante es que se están refinanciando y eso sí es muy preocupante. Sí, eso es. Yo lo que creo es que no va a volver a haber una alianza oficialista, pero sí pueden llegar a haber acuerdos en momentos específicos para alcanzar algunas cosas. Pero yo creo que sí depende de la fiscal, fíjate. Depende, y creo que depende de muchísimas cosas, ¿verdad? Y sí me preocupa en qué medida las estructuras criminales puedan tener algunas estrategias para reorganizar mayorías que permitan alcanzar cosas. De momento no se ha visto explícitamente, pero bueno, y la otra cosa que me preocupa es que a lo que tiende esa fragmentación en el Congreso es a lo que pasó en los últimos 2. Absoluta inactividad para las cosas de interés de país. O sea, se vuelven congresos que no hacen nada porque no hay capacidad de llegar a acuerdos bajo
pactos transaccionales y entonces lo que tenés es que no aprueban nada nunca, ¿verdad? Entonces no hay presupuesto ad hoc para que el Ejecutivo pueda implementar políticas públicas. Y de nuevo, esto no es una defensa, pero hay que verlo retrospectivamente, o bueno, después lo podemos ver retrospectivamente. Cuando la gente pide escuelas, pide infraestructura y luego los congresos son los que no aprueban los presupuestos para echar a andar todo eso, bueno, los ciudadanos van a tener que ir a pedirle cuentas a sus diputados distritales, ¿va? O sea... Ojalá se viera, ¿verdad? Estás transando con la obra, Ujú. va, ok, pero no nos viene nada por la inactividad del Congreso que no quiere, ¿verdad? Entonces, Ahora hay un juego, ¿verdad? Que se está dando y es que precisamente el dejar al gobierno de Arévalo sin la posibilidad de ejecutar mucho o de hacer cosas distintas, digamos, con un presupuesto amarrado, en llegar al 2025 con el mismo presupuesto que Que se tiene ve ahorita, probable, que ajá. sería, digamos, un mal escenario para el gobierno. Y luego, digamos, por ejemplo, un proceso de elección de cortes judicializado, ¿verdad? O sea, que veamos amparos, que veamos a una CC muy activa, a un Ministerio Público muy activo, incluso desde el momento de las comisiones de postulación, que ya lo hemos visto, ¿verdad? Sí. Que, digamos, por medio de amenazas, denuncias, amparos, se va como moldeando el proceso de comisiones de postulación, que es muy delicado y que digamos, lo vuelve un proceso caótico donde ¿Y sabes qué pierde pasa? mucha gente. Que también ya están, o sea, llevamos 6 años con esta fiscal general, 4 años con la Corte, 3 años con la Corte de Constitucionalidad. Y los diputados que ya tienen esa expertise, pues ya llevan casi 5 años o más. Y entonces ya saben, ya practicaron en muchas ocasiones con la USAC, con la CC, con la Fiscalía General, con otras instancias, con la Contraloría, cómo moverse con la Corte Suprema, cómo moverse con los amparos, con la judicialización, la criminalización, que también hay que llamarlo por su nombre, criminalización. Ya saben cuáles son las piezas que tienen que mover para... Por ejemplo, Alan Rodríguez ya sabe que pone un amparo y se lo aprueban. Y así, la fiscal general ya sabe que amenaza con toca este botón y ya sabe que ahí Algo logra. algo logra. Ya están acostumbrados, ya tienen el andamiaje, ya saben cuánto tienen, cuesta también, tienen hasta sus ¿verdad? mercenarios que redactan los Exacto, amparos. Exacto. Es lo que hablaba yo de las denuncias contra Arévalo, ¿verdad? Hay 3 de Ricardo Mendurdis, 4 de los sindicalistas y otras 2 que son gente desconocida. Que eso es lo que están utilizando ahora, ¿verdad? Ya saben cómo moverse, ya están acostumbrados y además ya saben cuánto cuesta, que también eso es importante, ¿verdad? Es lo que hablaba del refinanciamiento, ajá, el precio de los jueces, el precio de los fiscales, el precio de los magistrados. Entonces, es muy difícil. Yo por eso creo que sí es importante que antes de que se le dé el proceso de la comisión de postulación, la fiscal general tenga que salir del Ministerio Público. Es muy difícil, es muy complejo, pero yo creo que sí es importante que la fiscal general salga de escena. Y creo que la postura de Arévalo debería de ser la constitucional, pero creo que también ahí falla, otra vez, hablo de la comunicación y del alejamiento de Bernardo Arévalo de la población. Creo que se tiene que rearticular esa narrativa de que Arévalo está con la gente y que la gente, lo que se hizo el año pasado, ese fervor de la gente, eso tiene que volver a... Porque si no... Esa movida tiene el peligro de que es matar o morir, ¿va? Si no matas con ese disparo, pues estoy hablando figurativamente. Sí. Si eso no se concreta con ese esfuerzo, es muy peligroso. Yo creo que esa sí es una decisión... Sí, por supuesto que bien, la decisión bien no se difícil, tiene que tomar ¿verdad? así a la ligera, ¿verdad? O sea, Sí, eso, es y una- no es que se está... Lo cierto es que, digamos, algunas cosas, ya para ir concluyendo, primero se cerró el chorro del Ejecutivo, que había en el Ejecutivo, para pagar congresos, para pagar todo, ¿verdad? O sea, eso creo que sí está claro que está pasando. La otra es que... Y por eso se creó este síndrome de abstinencia que tienen los sí, diputados y que los están estos magistrados y los temblores jueces. y... Ajá. Ajá. La otra es que también el presidente Arévalo mantiene una postura institucional que desespera a algunos de sus más fervientes admiradores, pero que de alguna forma también tiene un efecto sobre el sistema político de decir, no tenemos un ejecutivo activamente presionándonos, ¿verdad? Si hay, digamos, alguna estrategia, pues qué bueno, pero no está activamente presionando para mover la balanza a su favor, sino que él
parece que su mensaje es que cree en las vías institucionales y que las Que va a las dejar llegar. instituciones hagan su trabajo. Digamos, pero el problema es qué instituciones tenemos. Pero bueno, digamos que esa es otra discusión. Y luego un Congreso que, como bien decían, se reorganiza a cada momento. ¿Verdad? O sea, las alianzas van y vienen. Congreso complicado. Se mueven alrededor. Está incluso... Escuchaba yo la semana pasada que las mismas bancadas que son opositoras están divididas. O sea, no hay acuerdo cabal. dentro de las bancadas. Vemos que el partido Cabal, digamos, por ejemplo, tiene un par de por lo facciones. menos dos El mismo facciones. Vamos tiene 2 facciones. Son tres o La cuatro. UNE tiene 3 o ajá. 4. La UNE no digamos, que la UNE está con su batalla interna. Sandra va por un lado y Adín y Inés van por otro. Entonces, digamos... Es un Congreso hiperfragmentado. O sea, ya de por sí era un Congreso fragmentado porque así lo quiso la población y además... Y encima se le está quitaste el fragmentando más. incentivo centralizador. Ajá. Son pollos sin cabeza. Exacto. Ujú. Entonces, eso, digamos, puede resultar interesante el resultado, pero vamos a seguirlo analizando. Muchachos, yo les agradezco por esta conversación. Pavel, quería cerrar con algo. No, sí, es que lo quería decir antes y no lo Ajá. dije, pero esto que estás hablando de Arévalo es importante porque creo que también, aunque no sé si fue una estrategia o qué pasó, pero al final esta postura que estamos viendo de Arévalo es la que siempre mantuvo en el Congreso y la que al final también le agenció 23 diputados a Semilla y la presidencia a Semilla. Por eso Esa, aunque se puede percibir como inacción, pero esa decencia, digamos, de los diputados de Semilla en el periodo anterior fue lo que la gente dijo, estos diputados no fueron tan ruidosos, tan, yo qué sé, tan activos, yo qué sé, pero sí fueron decentes. Y eso lo valoró más la gente que otra cosa. Sí, por Creo eso que es lo que se va a valorar en el futuro ahorita. es lo importante. Por eso Ujú. elige a un demócrata, espera democracia. Cerramos con esa frase. Muy bien, cerramos con eso. Bueno, gracias. Yo me cierro con un mensaje ahí que lamento mucho la sentencia hoy de Virginia La Parra. Yo Sí. creo que ella no va a estar cárcel porque ya cumplió algunos años y luego le dieron como Y es 5 años conmutables. conmutables, ¿verdad? Entonces va a tener que pagar dinero y una multa de 50,000 quetzales. Lo lamento mucho porque de verdad que es una Sí, persona es. que ha sufrido a manos de un sistema de justicia injusto y qué triste, ¿verdad? Pero bueno, enviamos un mensaje ahí de solidaridad, Lamentamos creo yo, de porque- solidaridad con Virginia La Parra porque, Sí, un abrazo. porque a pesar de que no están en la cárcel, pues una condena de culpabilidad por un caso que no tiene ni pies ni cabeza. Es un caso de es una criminalización cosa- y de Lo que venganza. hablábamos, ¿verdad? Sí. Hay que decir las cosas como son. Una Sí. criminalización tal cual. Exacto. Y yo quiero hacer el anuncio de que sigan en las redes a EPE Investiga para más información. Sí, de... yo creo que ya ahí todo el mundo anda detrás de P Investiga y qué bueno que están... Ayer cumplimos 3 con meses. todo. Qué alegre, Entonces, qué bueno. Nacen unos medios que hacen investigación. Pero bueno, adiós. Gracias por Gracias. esta Gracias. conversación, mucha. Estuvo Y bueno. volvemos con más Tangente mañana.